Chicos, tenemos una nueva modalidad para la clase de hoy. Primero que todo, vamos a comentar un poquito acerca de una guía que les envié, donde había un texto de una niña que se preguntaba por qué ella no podía estudiar ciencia igual que su hermano Guillermo. Varios la hicieron y la revisé, les envié el feedback, muchos no. Pero me sorprendían sus respuestas, chiquillos, porque si se fijan en esos años en que se escribió ese texto, esa prosa, eh, las mujeres no podían estudiar ciencias. Estábamos totalmente sometidas a hacer trabajos de clase, de cuidado de la familia, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y nuestra idea ahora con Evelyn es mostrarles más o menos el avance de la ciencia y desde cuándo la mujer ha podido participar, ¿ya? Porque si se fueron fijando ahí, era por un tema netamente de que Dios a la mujer le dio ciertas atribuciones y a los hombres otras, ¿cierto? También les preguntaba acerca de cómo veían a los científicos y muchos pusieron con bata blanca, ¿cierto? Créanme, chiquillos, que aquí todos ustedes son científicos también, así que no es necesaria la bata blanca ni el peinado alocado así a lo Albert Einstein, porque todos podemos hacer ciencias. Y de hecho, varios les enviaron a Evelyn, bueno, no fueron tantos, pero la actividad que hicieron del pedigrí. Aparecieron por ahí y si ustedes se dan cuenta, ya estuvieron haciendo ciencias. Entonces, como para ir ampliando un poco el espectro, ¿cierto? Cualquiera puede hacer ciencias, no se necesita un laboratorio, ¿ya? Así que eso era más como para reflexionar, porque ahora vamos a comenzar a ver temas netamente científicos, pero también con los aportes, buena Manuel, eh, también con los aportes de de distintos científicos y el contexto histórico en el que ellos fueron, en el fondo, proponiendo sus teorías, ¿cierto? Y como hoy vamos a comenzar con la teoría celular, o a ver en realidad cómo está compuesta la célula y todo, vamos a ir abordando esto de manera que nos podamos situar también en el contexto histórico, de cómo se veía a la mujer, por ejemplo, qué tipo de personas eran las que estudiaban ciencias, ¿ya? Así que para que vamos un poquito abriendo la mente y pensando en que todos acá podemos hacer ciencias, no solamente el señor de bata blanca, ¿ya? Fabi, que levantó la mano ahí. Una mujer entre 60 y 65 años en adelante. Adultos mayores. Ya, profe, yo tengo una duda. O sea, más que una duda es si usted podría como explicar brevemente lo que se tiene que hacer en el pedigrí porque no lo entendí muy bien. Ah, ya, ahí nuestra experta Evelyn les va a explicar lo del pedigrí, ¿ya? Ya, chicos, yo les traté de explicar en un ejemplo lo que nos pide el científico, que hay diferentes cartas que están ahí en ese PowerPoint y ustedes tienen que elegir un carácter. El carácter puede ser el color de ojo, las hojuelas o las margaritas en las mejillas, y ahí le iba a decir si era recesivo o dominante. Una vez que veían eso, lo comparaban con ustedes y su familia. Y entre eso iban viendo si son heterocigotos, homocigotos, dominante o recesivo. Yo les expliqué en el caso mío y de mi esposo. Ahí iban a ver cómo dice el pedigrí. Si tiene más dudas, le puedo mandar un PDF explicando el mismo concepto.
¿Quedó clarito? Sí, muchas gracias. Ya. Consideren de que nada, eso lo van a Fabi. comparar con ingenieros en biotecnología de primer año. Y el científico ya les tiene otro video para mandar, un video motivacional. Así que ahí, chiquillos, prepárense a hacer ciencias ustedes mismos, ¿ya? Olvidando de que necesitamos un laboratorio y poniéndonos en los pies de un científico en el fondo, pues lo pueden hacer en sus casas, en la cocina, donde sea, porque donde ustedes estén se puede hacer ciencia, ¿cierto, Eve? Sí, de hecho, en la cocina está lo que es cocina de biología molecular, para los que les interese. La cosmética también se puede hacer ciencia. Podemos hacer extracción de ácido hialurónico, entre otras cosas. Esos son Profe, próximos. después de la unidad de Mendel, ¿qué unidad vamos a tener? Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, ¿ya? Uh-huh. Esta es la unidad que sigue, que tiene relación con célula, con biología celular en realidad. Entonces vamos a comenzar de lo más básico, lo que ustedes ya vieron en octavo, que se relaciona con los organelos, etcétera. ¿Ya? Así que vamos a comenzar entonces la clase. Tía Eve, no sé si tiene alguna acotación o algo. ¿Compartes tú el Prezi o lo comparto yo desde acá? Te lo voy a compartir desde acá. Ya. Tienes que aceptar. Ya. ¿A dónde? No sé. O lo comparto yo mejor y tú lo vas explicando. Ya, perfecto. Ya, chicos. Entonces, vamos a comenzar con la unidad 1 de tercero medio. Recuerden que lo que estuvimos viendo anteriormente era simplemente repaso del año anterior. Así que ahora vamos a ver la nueva unidad. Espero que estén atentos. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Tía Evelyn. Ya. Lo primero que tienen que saber es que la unidad o el objetivo de esta unidad es comprender los organelos celulares. El propósito es comprender la estructura de la célula, cuáles son sus funciones de cada uno, y luego de eso ver si hay mutaciones, e ir basándonos desde la parte celular hacia la parte más molecular. Este es el inicio de la ciencia, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el haz ahora. Profe Romy. Entonces, quiero que ustedes me respondan esto. ¿Qué función cumple la mitosis en organismos multicelulares? Es para ver si comprendieron la materia que vieron en segundo año y lo que tenía que ver un poco con Mendel, que de alguna forma hablamos de mitosis y meiosis con la profe Romina. Pueden responder por el chat o por audios. ¿Alguien? Veamos la pregunta. ¿Qué función cumple la mitosis en organismos multicelulares? O sea, como ustedes, animalitos más grandes, etcétera. Dejemos Yo de lado las digo bacterias. que todas. ¿Ya? ¿Quién fue ¿Ya? esa brillante científica que nos dio esa respuesta? ¿Fabi o no? Daniel estaba hablando antes. Sí, o sea, yo fui la del micrófono, creo. ¿Sí? Sí, hay varios que dijeron que son todas y uno solo, Sí. Moisés, dijo que es la D. Ya, 1 y 3. Y la respuesta es 1 y 3. Porque mitosis es crecer y reparación de tejido. La reproducción era solo meiosis. Meiosis. ¿Ya? Y esta es pregunta de la nueva prueba PSU que se va a dar.
Entonces tienen que tener claro eso. Mitosis, solo crecimiento de la célula y la reparación de tejido. Meiosis, reproducción sexual. ¿Ya? Y eran células somáticas, recuerden, mitosis, somáticos, y meiosis, células sexuales. Justamente. Ah, dice cremiento. Sí, es crecimiento. Ah, ya. Bueno, pero son detalles, se entendía. Detalle. Ya. Vamos con la siguiente diapo. Entonces, lo principal es ver los nombres y funciones de todos los organelos que vamos a comprender. ¿Y qué son los organelos? Los organelos son como componentes que están al interior de una célula y que cada uno cumple una función primordial que es distinta. Si nos falta un organelo en una célula, tenemos diferentes problemas a futuro y muchas veces no hay viabilidad, ¿ya? Eso va a ocurrir en procesos como cáncer o otras patologías como cirrosis en el hígado. Ahí lo vamos a ir explicando posteriormente. Entonces, avancemos. Ya. En células eucariontes vamos a encontrar solo dos tipos de células que yo sé que ya las han visto, animal y célula vegetal. No vamos a enfocarnos en las células procariontes aún, ¿ya? Vamos a ir solamente eucariontes, ¿ya? La célula animal, obviamente estamos los mamíferos y todos los animales, incluidos los humanos, ¿ya? En la vegetal, obviamente, solo las plantas y algas, ¿ya? De ahí voy a explicar cuál es la diferencia entre una planta terrestre y una planta acuática, que tiene diferencia en sus células. Y lo que necesitamos ahora sí o sí comprender es que existen organelos comunes en célula animal y vegetal. Esto sí o sí lo tienen que saber de memoria. Que la membrana celular, el citoplasma, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo, la vacuola y el aparato de Golgi son los únicos que van a estar común en ambas células, ¿ya? Animal y vegetal, en eucariontes, solo eucariontes. Y vamos a comenzar entonces a explicar cuál es la función de cada uno de estos organelos. Entonces, vamos a ir con el principal, que es la membrana celular. Lo primero que tienen que saber sobre esto de la membrana es que es una bicapa, es decir, que tiene doble capa, ¿cierto? Es de lípidos. Es decir, que todas esas pelotitas azules que se ven en la imagen, arriba y abajo, es grasa, es lípido. No le gusta el agua, le gusta el aceite. Y lo que está entre medio, como las líneas amarillas, es hidrofílico, les gusta el agua. Esto es lo que rodea a nuestra célula, es como en el huevo, ¿cierto? El huevo tiene como una línea que a veces no se ve claramente, pero es cuando lo abrimos, muchas veces queda como formadito. Eso es la membrana, le da la forma. Y lo primordial que tienen que comprender es que este nos va a permitir la entrada y salida de nutrientes, el agua y dar la forma, lo que decíamos, permeabilidad. Esa permeabilidad significa que nos permite entrar agua o nutrientes, permeable. Pero eso es todo, no por la parte de los lípidos. Acuérdense, los lípidos no les gusta el agua. Es porque hay otras proteínas que se ven acá, que son las rosadas o la naranja, que son proteínas que transportan agua. Esas se llaman aquaporina. Transportan agua. Las que son moraditas van a transportar otro tipo de nutrientes, como los sales minerales, como el cloruro de sodio, las bombas de sodio-potasio, que lo van a ver posteriormente en el sistema nervioso, o si ya lo recuerdan del año pasado. Y eso es lo primordial. Tenemos la membrana que sea bicapa, lípidos, ¿cierto? Tenemos proteínas
y son distintas esas proteínas, que pueden ser para transportar agua, que son completamente distintas a las que transportan nutrientes. Vamos con el siguiente. El citoplasma. Acá esto se lo tienen que recordar siempre. El citoplasma es como la clara de un huevo. Es agua. La clara, si uno lo ve, es como agua. La yema es el aceite, es como el núcleo, ¿cierto? Acá, ¿por qué es como agua? Es producto de que este está compuesto por el citosol. El citosol es agua, principalmente agua, y ahí se va a disolver todo lo que son las sales, minerales y compuestos inorgánicos. También aquí se disuelven proteínas como de glucosa, ¿ya? Luego de eso, en el citoplasma tienen lo que están todos los organelos, las mitocondrias que vamos a ver, cloroplastos, entre otros. Y el citoesqueleto, eso siempre se confunden. Son proteínas que están dentro de toda la célula, le da el movimiento y también la estabilidad, que la célula sea circular en algunos casos. O como los glóbulos rojos, que sea como un poco más aplanada en el centro, es igual esférica, pero en el centro es más aplanada. Eso está dado por el citoesqueleto. Este permite la movilidad, que se vaya moviendo las células, que realmente hayan tejidos que sean mucho más compactos y otros tejidos que sean un poco más laxos. ¿Ya? Ahí vamos a verlo con algunas mutaciones, que hay personas que la piel tienen como más elasticidad que otras. Eso está dado por el citoesqueleto. Estas proteínas son casi invisibles, son como líneas, ¿ya? Invisibles casi, para que no se vayan a confundir con otro tipo de proteína. Eso lo vamos a ver después, más a futuro. Vamos con la otra diapo. La mitocondria. Este, para mí, es el organelo principal, ¿ya? Van a decir, ¿pero por qué? Porque si no tuviéramos mitocondrias, no tendríamos energía. Si alguien se muere, ¿han visto que quedan como rígidos su cuerpito? Ya, ese proceso de quedar rígido se demora horas. Y es producto que la mitocondria, aunque la persona se muere, sigue funcionando. Y es el que genera la energía, transforma todo el azúcar, que va a ser glucosa, solamente la glucosa la transforma en ATP, que es una fuente de energía. Y la ATP viene a ver algo que van a ver posteriormente, que es las bases nitrogenadas. Es como un derivado de una base nitrogenada, parecida a la adenina. ¿Ya? So, no se compliquen ahí, solo necesito que sepan el nombre, ATP, energía. Y el proceso de cómo pasa de glucosa a ATP lo vamos a ver después, pero es glicólisis y ciclo de Krebs. ¿Ya? No se preocupen más allá, lo vamos a ver posteriormente. Dele, profe. Habían levantado la mano Dylan Pregunte. alguien más. No sé dónde. Dylan. ¿Qué quería? ¿O dejamos las preguntas para el final mejor? Sí. Ya. Dice que le dio sin querer. Ah, ya, me está puro engañando. Claro. Chiquillos, recuerden que la célula, como les decía Evelyn, en el fondo es como un edificio. Algo así como que tiene distintas estructuras que cumplen función, no sé, hay cañerías, ¿cierto?, para llevar el agua caliente a ciertos lugares, hay para el gas también. Entonces, piensen que la célula es una estructura que va a cumplir muchas funciones. Tenemos también, no sé, por ejemplo, en el edificio uno bota por, no sé, ¿cómo se llama esa cosita donde se bota la basura y llega a un recipiente más grande? Como unas cañerías, pero para la basura, para sacar desechos. Tenemos la electricidad, ¿cierto? Que hay un montón de circuitos, entonces piénsenlo así, la célula no es algo alejado y tiene muchas funciones dentro de ella para poder mantenerlas vivas, ¿ya? Eso era un break, solamente. Ya, Evelyncita querida, vamos por la siguiente.
Alguien puso, me acordé de un anime. Hay un anime que habla de este tipo de compuesto y lo lleva hacia el fondo de la célula y la explica. Ahí lo voy a buscar por si a alguno le gusta el anime. Es muy bueno. Oh, qué bonito. Lo otro que tienen que saber, el retículo endoplasmático está cerca del núcleo, que ahí se ve en azul, y tenemos dos retículos endoplasmáticos. Uno va a ser rugoso, el que está más cerca del núcleo, rugoso, y tiene pintitas, ¿ya? Esas pintitas son otra proteína, que la vamos a ver a continuación, y el liso es como tubitos. El rugoso no es tubito, es más aplanado, ¿sí? Está como más arrugadito, como cuando arrugamos un papel. Y el liso son tubitos y es más finito. Yo después se los voy a mostrar al microscopio, pero avancemos. La clave es siempre comprender entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia o la misión? ¿Ya? El liso, que es el que va a estar afuera, y es el tubito, principalmente lo van a encontrar actuando más en células del hígado. ¿Por qué? Porque nos detoxifica de todos los medicamentos o antibióticos, ¿ya? Es decir, que ahí tiene mayor fuerza este retículo, pero también funciona en otras partes de nuestro cuerpo. Solamente estoy diciendo que ahí va a tener una mayor función. Este sintetiza todos los lípidos y esteroides de nuestro cuerpo. Ojo, que cuando tenemos muchos lípidos, mucha grasa, estos empiezan a crearse un poquito más grande o a mutar, ¿ya? Por otra parte, este regula el movimiento de calcio en células musculares. Y su nombre cambia, pero es el mismo, es retículo sarcoplasmático, es lo mismo que retículo liso. ¿Por qué regula el movimiento de calcio en células musculares? ¿Alguno se acuerda qué hace el calcio? ¿Qué hace el calcio en células musculares? ¿Qué nos daba? Eso tuvieron que verlo en segundo y en primero. Las fortalece. Fortalece, dicen. Ya, sí. ¿Qué más puede ser? Algo muy básico. Si nosotros vamos corriendo, necesitamos movimiento de los músculos. Si no, los músculos estarían tensos y estamos acalambrados. Eso es el calcio. Hace que se genere. El ácido láctico, el ácido láctico se produce posteriormente al ejercicio. Y eso es cuando nuestro cuerpo no está generando la cantidad de glucosa necesaria ni ATP necesario. Ahí generamos ácido láctico. Eso es porque no estamos haciendo un buen ejercicio con una buena dieta. Un buen deportista nunca tiene problema con el ácido láctico o se fatiga. Profe, una duda en el caso, por ejemplo, de si estamos hablando lo de la glucosa y el ATP, ¿qué pasaría en el caso de que una persona diabética o dependiente de insulina tuviera que hacer algún tipo de ejercicio? ¿Qué pasaría con el ATP y la glucosa en el cuerpo? Ya, ahí es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que las personas que son diabéticas tienen un proceso diferente que se llama cetoácido, que van a tener de repente un aliento que es mucho más ácido, mucho más parecido al amoníaco. Ahí está como completamente diferente su proceso de glicólisis y producción de ATP. El ATP es mucho más bajo y se va más directo hacia el ácido láctico. Pero eso lo vamos a ver a futuro, no se preocupe. Sí, aquí principalmente comprender la base. Y en el diabético, acuérdense que generalmente utilizan medicamentos y cosas que pueden hacer que se regule como esta utilización de la glucosa. Claro. ¿Ya?
Pero no todas las horas está 100% regulado. Si recuerdan, los diabéticos tienen que ser cada ciertas horas. Pero cuando va bajando los niveles es cuando ellos producen más ácido láctico. No hay un medicamento 100% aún. Ahora al retículo. Ya, el rugoso, el que le había dicho inicialmente, es el que está hacia el núcleo, más cerca del núcleo. Y está como pegado. Yo les dije que esas puntitas eran proteínas. Ya, esas son ribosomas, que son los que van a transformar el RNA mensajero en proteínas. Ya, yo sé que todavía no lo han visto aún, pero que sepan que el ribosoma es el encargado de las proteínas, de crear proteínas. Y ahí se van a acordar al tiro, el R, ribosoma, proteína. Entonces, ¿cuál es la misión del retículo endoplasmático? Sintetizar proteínas de exportación. Aquí están todas las proteínas que van a estar en la membrana plasmática, proteínas de secreción, las glucoproteínas, que son los de la glucosa, ¿cierto? Enzimas hidrolíticas, que son parte de los lisosomas, que ahí vamos a ver dónde vienen los lisosomas, y enzimas hidrolíticas son proteínas que necesitan un sustrato, y sus sustratos son agua. Y lo que hacen es degradar ciertos compuestos en presencia de agua, de forma más rápida. Vamos con el siguiente. Núcleo. El núcleo, ¿cierto? Habíamos visto ya los retículos endoplasmáticos, liso, rugoso, y nos acercamos al núcleo. El núcleo, lo que más me interesa que sepan es que dentro de él está el DNA compactado. Y cuando el DNA está compactado se conoce como cromatina, ¿ya? Y dentro de este, que lo compacta, son proteínas histónicas, que son como pequeñas esferas, hacen que se enrolle circularmente el DNA, ¿ya? ¿Qué más necesitan saber? Que hay como una línea en el núcleo que se llama carioteca, que genera esto. Piensa en la yema. ¿Por qué a veces no se sale de la clara? Porque tiene una línea fina. Véanlo. Se van a dar cuenta que hay una línea. Es un poquito más oscura hacia el externo. ¿Ya? Lo de la matriz nuclear es que dentro de este núcleo siempre hay proteínas, que son los ribonucleoproteínas, que son parecidas a las proteínas, a los ribosomas, entre comillas, nos van a ayudar en eso. Y proteínas no histónicas, que no son las que están compactando, sino que son otro tipo de proteínas que hacen que se pueda mover el DNA en el proceso de transcripción y otras cosas, ¿ya? Eso lo van a ver a futuro, no se preocupen. Vamos con el siguiente. La vacuola. La vacuola, aquí sí o sí, lo único que me interesa que sepan es que vacuola acumula agua y en la célula vegetal es gigante. Por eso cuando comen apio sienten toda el agua. La fibra es otro organelo, así que ahí lo vamos a ver. Y en animales van a ver muchas vacuolas, pero muy pequeñitas, de acumulación de agua, que son como gotitas. ¿Ya? Por eso cuando alinean la lechuga y la dejan harto rato con la sal, después ven mucho líquido fuera de la lechuga, y la lechuga ya está como lánguida, así como fea, como más oscura, es porque de la vacuola se salió el agua, se está perdiendo el líquido. Y es porque, de hecho, en una célula vegetal es casi el 90% de la célula es agua, es vacuola. Exacto. ¿Ya? Ahí luego teníamos el aparato, el aparato de Golgi, que aquí tienen que comprender, el retículo endoplasmático liso, rugoso y el aparato de Golgi son tres que se unen entre sí, cumplen de alguna forma una función coordinada entre ellos tres, porque el Golgi lo que va a hacer va a empaquetar y marcar cada vesícula de proteínas para que sea enviada a su destino, ¿cierto? ¿Quién sintetizaba las proteínas? El retículo rugoso, ¿ya? Absorbe sustancias del citoplasma.
produce lisosoma, que el retículo rugoso, ¿cierto?, iba a trabajar con ellas posteriormente. Secreta vesículas. Acá también tienen que ver con los lípidos. También empaqueta lípidos. Entonces, tenemos la unión con el liso. Y están relativamente cerca. Estos son tres que se unen de manera coordinada para trabajar. Chiquillo, esto como de empaquetar y marcar es como en Rappi, cuando uno pide un delivery, Sí. es eso, ¿ya? Que les va a llegar donde tiene que llegar, a la dirección que tiene que llegar, en una bolsita, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que son como unas vesículas, como bolsitas, ¿ya? Sí, eso es lo primordial. Las vesículas son bolsitas, en verdad. Llenas de proteínas. Piensen en puros puntitos adentro de la bolsita. Y ahora vamos solo a los organelos de las células vegetales. Ya habíamos hablado con la profe que hay una fibra, ¿cierto? El apio. Cuando nosotros lo comemos en ramita, a veces tiramos y tiramos como hilito y es un poquito más duro. Eso es producto de una pared celular. La pared celular es la que viene posterior a la membrana, es lo último que ven ahí, ¿cierto? Eso verde es pared celular y la membrana está pegada ahí. Por eso que los árboles o los corchos tienen algo más durito. Todo eso es pared celular, es algo duro. Y eso se puede lignificar, es decir, generan la corteza. La corteza está por la pared celular, no la membrana. ¿Por qué tienen esta dureza? Es para protegerse de todo lo que son los patógenos, los bichitos que la van mordiendo y todo. Mientras más dura, menos bichitos la pueden morder. Mientras más delgada, más fácil para ellos perder estabilidad en el tiempo. Claro, y O sea, perder agua. Sí, y perder mucha agua. Pero siempre vemos que las herbáceas, igual por más que uno las trate de cortar, siempre tienen como estos hilitos, estas tiritas. Y eso es lo que se llama pared celular. ¿Ya? Vamos con la siguiente para que no se nos vaya a ir el tiempo. Que es lo que les decía, la rigidez y ahora los cloroplastos. Los cloroplastos solamente están en células. Ahí está, No, la pero pared así como para que vean la imagen. Sí, Y ahora es las líneas lo que lo rodea. Y lo otro es el cloroplasto. Los cloroplastos lo van a encontrar solo en la célula vegetal, nunca animal, ¿ya? Y tienen que saber que son un tipo de organelos que se conocen como plastidios, que también se encuentran en algunas bacterias, ¿ya? Hay bacterias que hacen fotosíntesis y la principal función está dada por los cloroplastos. Hay bacterias que tienen cloroplastos, ¿ya? Hay hongos que tienen cloroplastos. Los cloroplastos, aparte de hacer la fotosíntesis en su interior, dan el color. La zanahoria tiene otro tipo de plastidio que le da el color más naranjito. Igual tiene el verde para poder tener fotosíntesis, pero el color lo va a dar otro tipo de plastidio, ¿ya? Eso es lo primordial que quiero que sepan, que los plastidios dan el color a la fruta, a la verdura, a las hojas. Profe, ¿Ya? y en ese caso el cloroplasto cambiaría si uno hace como un cambio genético, por decirlo así. Un ejemplo, si uno quiere que una zanahoria, como usted dice, sea blanca, ¿tendríamos que partir desde ahí como para cambiarlo? Sí, porque dentro del cloroplasto hay unos compuestos que se llaman clorofila, y ese le da el color verde. Hay otros pigmentos que son los naranjos. Si yo muto un cloroplasto, tengo menos fotosíntesis y menos color verde va a haber, ¿cierto? Y va a haber posibilidades ahora de que el color naranjo o el color blanco sea primordial ante eso. Es cuando nosotros tenemos las hojas en otoño, ¿cierto? Que van cambiando de coloración, es porque va disminuyendo la clorofila en el tiempo. Y ahí tenemos otros pigmentos actuando. Entonces, ahora la tarea. ¿Sí? Antes de que se nos acabe el tiempo. Yo les voy a mandar este PowerPoint. Está hecho a través de Prezi, pero
le saqué un pantallazo a cada una de las actividades y se las voy a mandar para que tengan toda la información. Ante cualquier duda me pueden escribir a mí o a la profe Romina. Ujú. También vamos a ver en profundidad algunas mutaciones posteriormente. Ya eso, la parte de mutaciones o cambios lo vamos a ver cuando pasemos a biología molecular. En biología celular vamos a explicar los conceptos básicos. Una vez que entiendan lo básico, nos vamos a las mutaciones. Y ahí podemos jugar también. ¿Cómo puedo hacer que yo tenga una planta que sea roja, siendo que siempre ha sido verde? También se puede hacer naturalmente ese tipo de mutaciones. De hecho, nuestras abuelitas lo hacían. Y tiene que ver con la posición del sol, de cómo está la clorofila, cómo muevo las hojas, más grandes o más pequeñas. Ujú. Chiquillos. ¿Profe, se acuerda del experimento de las suculentas? Sí, el que tenía la profe Romina, ¿o no? Que sacaba una hojita y podía crecer nuevamente. O el otro que era de mutación o manipulación genética en... Debe ser el de jalea. manipulación. ¿El de jalea? ¿A quién le resultó? ¿Felipe le resultó? Mándenme una foto de cómo va su proceso. Manden, chiquillos, todo lo que hayan logrado hacer, envíenlo, y si les cambia de color o cualquier cosa, igual para que podamos ir viendo cómo van avanzando sus experimentos en la casa. Sí, y además nos manda la foto y le podemos dar tips para que pueda crear otra cosa. Sí, cambie el agua. Es momento de que cambie el agua. Sí. Se cambia más o menos cada 7 días. No le deja abrir los videos o los archivos. Voy a cambiar el color del cilantro para asustar a mi mamá. Sí. Yo hice algo parecido una vez con mi hermano. Pero no lo hice con el cilantro, lo hice con el romero. Chiquillos, bueno, les queda entonces la actividad. Espero les haya gustado la clase. Yo aprendí mucho también hoy día, ojo. Siempre aprendo mucho con la profe Eve. Así que tienen como una semanita para hacer la tarea. Son poquitas preguntas y están relacionadas principalmente con lo que vieron hoy día. Así que no creo que haya tanta duda.